Descubre el increíble camino oculto para transformar tu vida en 30 días. SORPRENDENTS. Mariana se sentía atrapada. A sus 38 años, el peso de las expectativas familiares la ahogaba. Trabajaba en una oficina gris, rodeada de papeles y números, mientras su corazón palpitaba por los colores de la pintura. Siempre había soñado con ser artista, a menudo se encontraba perdida en su mente, visualizando lienzos vibrantes que nunca llegaban a materializarse. La voz de su madre resonaba en su cabeza, una constante dictadora de lo que debía hacer. El arte no proporciona estabilidad, repetía sin cesar, como un mantra que no le daba tregua. Un día, mientras exploraba el desván de su abuela, Mariana tropezó con una puerta polvorienta que había olvidado. La abrió con cautela y quedó atónita ante el pequeño estudio de su abuelo, un pintor reconocido en su juventud. El olor a óleo y los recuerdos de un tiempo que nunca alcanzó a vivir comenzaron a inundar su mente. Allí había pinceles olvidados, lienzos en blanco, un legado que parecía llamarla con cada rayo de luz que entraba por la ventana. ¿Podía ella realmente ser parte de esa historia de arte? Su corazón se agitaba, pero la voz de su madre emergía de nuevo, condenando el sueño. Se sentó en un rincón del estudio, rodeada de aquellos objetos cargados de historia. La mezcla de inspiración y miedo la invadió. Si comenzaba a pintar, ¿entonces qué pasaría con su trabajo seguro? La lucha se intensificó y su mente se convirtió en un campo de batalla. Un pincel, una paleta y su alma vibrante reclamaban su tiempo, mientras la responsabilidad la ataba a su escritorio. Aquel lugar, con sus recuerdos latentes, parecía gritarle que su abuela jamás había querido que ella se sintiera como un fracaso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mariana decidió arriesgarse y empezó a pintar poco a poco, cada trazo un acto de rebeldía. La comunidad comenzó a notar su trabajo. Las opiniones variaban entre admiración genuina y críticas envenenadas. Un antiguo compañero de su abuelo, que siempre había resentido la fama de este, comenzó a difundir rumores que cuestionaban la autenticidad de su arte. Mariana se sintió impotente, como si cada crítica le cortara las alas justo cuando empezaba a despegar. La presión aumentaba y su madre la observaba con desaprobación, como si cada pincelada también manchara su reputación familiar. La angustia se multiplicaba en su interior mientras se preparaba para organizar una exposición de su trabajo. Su madre se opuso con vehemencia, recordándole que el arte no era un camino seguro. Un torbellino de emociones se apoderó de su ser. Se estaba arriesgando a desilusionar a su madre o a traicionar su propio deseo. ¿Y si todo esto terminaba mal? La idea de fracasar, de decepcionarla, la consumía. La noche de la exposición se acercaba, y no podía sacudirse la sensación de que todo estaba por derrumbarse. Enfrentaría no solo al público, sino también al juicio interno de su propia familia. Desde lo más profundo de su ser, sabía que su lucha apenas comenzaba, y cada decisión que tomara la llevaría más lejos de la única vida que había conocido. Su futuro colgaba de un hilo, pero Mariana estaba decidida a descubrir su camino, aunque todavía no sabía cómo lo haría. La incertidumbre la acechaba y ella debía encontrar la fuerza para luchar por su verdad. Mariana miraba el lienzo en blanco con una mezcla de ansiedad y emoción. El día de la exposición había llegado y cada segundo se sentía más pesado, como si el tiempo se burlara de ella. La sala de la galería se llenaba de gente, murmullos y risas, mientras ella se preguntaba una y otra vez qué estaban pensando de su obra. Había invertido tanto esfuerzo en cada trazo, en cada mezcla de colores, pero ahora, frente a todo el mundo, parecía que la seguridad que había acumulado en sus paredes era solo un espejismo. Pasaron los minutos, y las críticas de su antiguo compañero resonaban en su mente, reviviendo la inseguridad. No es arte auténtico, habían dicho algunos, mientras que otros ni siquiera se molestaban en elogiarla.
Entendió que su lucha no era solo con las palabras ajenas, sino también con su voz interna, ese eco familiar que continuamente la menospreciaba y cuestionaba sus decisiones. Decidió que no podía permitir que el miedo la sumergiera en un abismo del que podía ser difícil salir. Respiró profundamente. En ese instante, comprendió que su verdadero desafío no radicaba en el juicio externo, sino en aceptar su propia valía como artista. La decisión de pintar había sido su primera reclamación de libertad, y aquella exposición era la continuación de esa lucha. Se propuso cambiar la narrativa, en lugar de ser la hija de, quería ser Mariana, la artista. Las miradas comenzaron a ser más intensas. Algunos visitantes se acercaban a su obra, sus expresiones variaban entre asombro e indiferencia. Mariana se sintió atrapada entre el anhelo de ser vista y el deseo de esconderse. Sin embargo, una mujer mayor, de cabello plateado, se quedó detenida frente a uno de sus cuadros. La expresión de admiración en su rostro hizo que su corazón se acelerara. Era como si, por un momento, el mundo exterior se desvaneciera, dejando solo la conexión pura entre su obra y aquella mujer. Animada por esa pequeña chispa de validación, Mariana se armó de valor y dio un paso hacia adelante, acercándose al grupo que comentaba sus piezas. Comenzaron a mencionar detalles que ella había pensado cuidadosamente, como el significado de los colores que había elegido, las emociones encapsuladas en cada línea. Fue como si, de repente, las inseguridades hubieran perdido su poder. Cada comentario positivo absorbía un poco de su ansiedad. Disfrutaba de la interactividad, del diálogo enriquecedor que se generaba alrededor de su trabajo. La noche avanzaba y, aunque la tensión no desaparecía del todo, Mariana descubrió una inusitada fuerza en su interior. Este momento de lucha y crecimiento estaba frente a ella, más allá de su madre o de los rumores. Se dio cuenta que era un acto de autenticidad lo que realmente deseaba compartir con el mundo. Esa exposición no solo era una muestra de su arte, sino un reflejo de su viaje personal. De repente, su madre hizo acto de presencia, observando desde la entrada de la sala. Su expresión era de desdén, lo que causó una punzada de dolor en el estómago de Mariana. Pero, en el transcurso de la noche, sintió que cada comentario positivo y cada rayo de apoyo podía sumarse para hacer frente a aquella desaprobación. La pregunta que se atrevió a hacer sería la que definiría su futuro. ¿Era capaz de seguir adelante, incluso si eso significaba ir en contra de las expectativas que su madre había puesto sobre ella? Mientras su madre se acercaba lentamente, Mariana enfrentó su miedo con determinación. Había dado un paso grande, y este era solo el comienzo. La noche no había terminado, y la verdadera prueba de autodeterminación estaba por llegar. En medio de todo, un viejo amigo del abuelo, un crítico de arte respetado, se acercó con un brillo intrigante en sus ojos. Sin duda, haría una evaluación que podría cambiar todo. Mariana lo miró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Estaba lista para lo que venía? Mariana sintió un nudo en la garganta cuando el crítico se acercó. Su aura emanaba una mezcla de respeto y autoridad, lo que intensificaba el peso de su propia inseguridad. «Es ahora o nunca», se repitió mentalmente, como si esos breves momentos previos a la confrontación pudieran definir el rumbo de su carrera. Su respiración se asentó mientras hacía una pausa para observarlo. Un rayo de luz iluminaba su rostro, reflejando la curiosidad de un hombre que había visto lo mejor y lo peor del arte. «Tu trabajo tiene una esencia que me intriga», comenzó el crítico, sus ojos enfocados en uno de los cuadros de Mariana. Ella sintió una chispa de validación, pero el eco de sus dudas seguía resonando. No podía permitir que el miedo al juicio la despojara de esta oportunidad. Las palabras fluyeron del crítico, destacando la fuerza de su paleta de colores y la emoción cruda que había sabido plasmar. Mientras escuchaba, Mariana se dio cuenta de que había transformado el miedo en energía. Era como si cada comentario la acercara un poco más a su verdad, a esa artista que siempre había deseado ser. «Me gustaría saber más sobre el proceso detrás de estas obras», continuó el crítico, invitándola a compartir su historia. Este fue su momento. Se sintió impulsada a hablar, a dejar salir cada idea que había estado guardando. Primero con vacilación, pero luego con cada palabra, fue comprendiendo su propio viaje. «Pinté sobre mis luchas internas, mis miedos,
Y como cada elección de color fue una rebelión contra las expectativas de ser solo la hija de alguien, confesó. Esa sincera revelación parecía captar la atención de los demás presentes. Miradas curiosas se concentraron en ella, y Mariana sintió que la energía del espacio comenzaba a cambiar. Era más que el eco del crítico, era su verdad resonando en un mar de opiniones, su autenticidad comenzando a emerger. Se adentró en una conversación sobre la identidad, la mujer que era y la artista que luchaba por salir, dejando de lado las sombras de su madre y el peso de las comparaciones. Lo que comenzó como un diálogo sobre arte se transformó en una catarsis personal. Ella habló más de sí misma, reconociendo sus temores pero también sus logros. Hasta su madre, que había permanecido en silencio, parecía absorbida por el relato de su hija. La desaprobación que antes había sentido se volvió un eco distante ante su renovada convicción. Pero mientras el crítico asentía, su rostro se tornó serio. «Tienes un gran potencial, pero hay un riesgo latente en tu trabajo», advirtió. Cada palabra que él pronunciaba, Mariana la recibía como un golpe a su seguridad. «Debes aprender a ser valiente y dejar que tu arte te represente sin ataduras. Al final, ser tú misma es el desafío más grande y lo que posiblemente te lleve al éxito». La agonía entre el deseo de encajar en un mundo de expectativas y la lucha por defender su autenticidad se agitó dentro de ella. Mariana sabía que estaba en la encrucijada de su vida y que este encuentro con el crítico podría ser decisivo. En ese instante, su mirada se encontró con la de su madre. A pesar de la historia que habían compartido, Mariana comprendió que su relación también se había moldeado por las decisiones de ambas. ¿Estaría dispuesta a romper con lo que esperaba su madre? En ese momento, ante un crítico, su madre y la multitud, una pregunta resonó en su interior. Podría enfrentar el futuro, sin miedo a ser quien realmente era. La noche avanzó y la presión aumentaba. Mariana sabía que este era solo un comienzo, pero sin embargo, la voz del crítico seguía retumbando en su mente. ¿Tendría la valentía de abrir un nuevo camino para sí misma sin las cadenas del pasado? Mientras la exposición se acercaba a su clímax, Mariana se preguntó qué decisiones tomaría que cambiarían el curso no solo de su arte, sino de su vida. Mariana despertó la mañana siguiente con un destello de determinación. Al abrir los ojos, recordó cada palabra del crítico, el potencial, el riesgo, la valentía. Se sintió como si estuviera al borde de un abismo, lista para saltar y descubrir que había más allá de las limitaciones que la habían condicionado hasta ahora. El arte como vehículo de expresión personal no solo representaba su trabajo, era la clave para su transformación. Con un café humeante en la mano, se sentó frente a su lienzo en blanco. Un vacío se presentó ante ella, pero al mismo tiempo una ola de posibilidades. Mariana inhaló profundamente, manteniendo presente el eco de sus propias palabras de la noche anterior. Sabía que no podía volver a entregarse a sus inseguridades o a las expectativas ajenas. Había que ser audaz. Las decisiones que tomaría hoy podrían reconfigurar su camino. En lugar de la paleta de colores que usualmente empleaba, decidió experimentar con tonos que nunca había querido explorar. Se preguntó, ¿qué pasaría si dejara de lado sus miedos y permitiera que sus emociones más profundas se manifestaran de manera cruda y auténtica? La idea de plasmar el caos y la vulnerabilidad le pareció embriagadora. Con cada trazo, su mano se movía con una mezcla de miedo y liberación, como si cada pincelada fuera una pequeña rebelión contra sus autoimpuestas limitaciones. Con cada día que avanzaba, se permitió renunciar a la perfección. Era un acto deliberado, una decisión consciente. Mariana comenzaba a llenar su estudio de obras que reflejaban no solo su lucha, sino también su deseo de crecer más allá de las sombras familiares. Se daría el tiempo, al ritmo que necesitaba, para descubrir el arte en su proceso personal y no solo en el resultado. Sin embargo, las dudas aún la acechaban. Cada vez que terminaba un cuadro, el juicio de su madre volvía a resonar en su mente. A veces visualizaba el gesto de desaprobación en su rostro, una carga que le recordaba lo complicado de liberarse de las expectativas. Pero ahora, por primera vez, en lugar de dejarse atrapar por esas dudas, buscó soluciones. Comenzó a anotar sus pensamientos, sus miedos y sus aspiraciones en un diario. La escritura se convirtió en su refugio,
un espacio donde podía confrontar los recuerdos de lo que había sido y era capaz de ser. Una tarde, con el sol entrando por la ventana, decidió compartir algunos de sus nuevos trabajos con un grupo de amigos. Se trataba de personas que siempre habían apoyado su esfuerzo pero que, a diferencia de su familia, no tenían expectativas. Fue liberador. Las risas y la sinceridad fluyeron entre ellos. Las críticas constructivas alimentaban su impulso en lugar de apagar sus llamas. Sin embargo, la voz interna que alguna vez prevalecía comenzó a tener menos influencia en su nuevo espacio de aceptación. Con cada pequeño paso hacia su autenticidad, Mariana experimentó un cambio sutil, pero poderoso. Sus pinceles danzaban sobre las telas y poco a poco, comenzaba a sentirse como la artista que siempre había soñado ser. Había algo revelador en el arte de ser realmente ella misma, pero eso también le abrió nuevas preguntas. ¿Qué pasaría si mostraba su trabajo al mundo más allá de su círculo íntimo? Mientras Mariana contemplaba la posibilidad de exponer su nueva obra, la incertidumbre volvió a asomarse. Era un salto mayor al que había dado hasta ahora. Como cuando miraba hacia el abismo, ahora se preguntaba, ¿sería esta la oportunidad definitiva para romper las cadenas que la mantenían atada? El desafío se intensificaba y con él, la urgencia de decidir si estaba lista o no para rendirse ante su verdadero yo. La noche caía, y con ella, el horizonte del futuro parecía más cercano. Puso un pie delante del otro, sintiendo que cada decisión podía marcar el comienzo de su renacimiento como artista. Pero, ¿tendría la determinación de enfrentar no solo la crítica ajena, sino también la mirada más dura de todas, la que provenía de ella misma? Mariana pasó la noche en vela, su mente repleta de pensamientos contradictorios y diálogos internos. La idea de exponer su trabajo la atormentaba, a la vez, la seducía. Debatía entre dar el salto hacia lo desconocido y permanecer en la seguridad de su zona de confort. Cada vez que se acercaba a la decisión, su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir disparado de su pecho. Cuando la mañana finalmente llegó, sus manos temblaban levemente mientras se preparaba una taza de café. El vapor que se elevaba parecía susurrarle promesas de renovación. Sin embargo, a medida que el aroma llenaba la habitación, las preguntas volvían con mayor intensidad. ¿Sería el momento adecuado? ¿Cómo lidiaría con el temor a la crítica? El eco de la voz de su madre resonaba en su mente, como un mantra que la instantáneamente desestabilizaba. Decidió distraerse pintando un nuevo cuadro. Esta vez, se enfrentó a una combinación de tonos vibrantes y oscuros, representando su lucha interna. Era un reflejo de su alma, cada trazo una exposición de sus miedos, pero también de sus esperanzas. A medida que trabajaba, sus manos comenzaron a fluir y la tela se convirtió en su confidente, un lugar donde podía externalizar claramente su complejo estado emocional. El arte, pensó, era el dispositivo más honesto a su disposición. Al finalizar la pieza, Mariana se sentó frente a ella y la observó. No era perfecta, pero había logrado comunicar algo profundo. La combinación de sus inseguridades y su deseo de libertad formó un poderoso mensaje. Mirando el cuadro, se dijo que quizás eso era lo que necesitaba para dar el siguiente paso. Con un renovado sentido de propósito, determinó que no podía quedarse estancada. Inspirada, organizó una pequeña reunión en su estudio. Invitó a personas que compartieron la carga de la duda y el anhelo. Esta vez, buscaba más que un sentido de validación, quería construir un entorno de honestidad, un espacio donde pudieran expresarse sin miedo. José, un amigo fotógrafo, llegó antes y miró sus obras. «Esto es diferente, Mariana. Es más», tú dijo, con un tono que la encendió por dentro. La noche de la reunión fue intensa. Amigos y colegas compartieron sus experiencias y vulnerabilidades. Fue catártico y liberador. Mariana se sintió acompañada en su viaje de transformación. Las conversaciones giraron en torno al poder de la autovaloración, y Mariana comenzó a sentir que su visión como artista no necesitaba estar definida por la crítica externa. Sintiéndose impulsada por la intimidad del momento, finalmente se atrevió a hablar sobre su idea de exponer sus obras. «Quiero abrirme al mundo», dijo con voz temblorosa. Sus amigos la animaron, sus palabras creando una burbuja de apoyo que parecía disipar el miedo que había cargado por tanto tiempo.
La sensación de estar en un lugar seguro le dio a Mariana una claridad inesperada. El impulso de actuar crecía en su interior y decidió que sí, realizaría una exposición. Pero ya no lo veía como una prueba de su valía, sino como una celebración de su proceso. La idea de arrojarse al abismo ya no le parecía aterradora, sino electrizante. Sin embargo, mientras su entusiasmo aumentaba, también lo hacía la presión. La inminencia de la exposición comenzó a manifestarse en su mente. La fecha límite acechaba, y su deseo de ser auténtica se veía amenazado por la duda nuevamente. Recordó las veces que su madre la había criticado, las ocasiones en las que había sentido el peso de las expectativas ajenas aplastándola. Mariana se sentó frente a su diario, reflexionando sobre esos sentimientos. Analizó sus temores más profundos y la voz interna que tanto había luchado por silenciar. En medio de su reflexión, una revelación clara surgió. ¿Qué sería de su arte si le permitía que el miedo dictara sus decisiones? Así comenzó a trazar un plan. Cada día formularía cómo se sentiría, caiga quien caiga. Con cada paso, se comprometía a conectarse con su verdad, a ser auténticamente ella incluso en la incertidumbre. Pero una pequeña grieta de duda permanecía, en el rincón de su mente, una voz le murmullaba que la falta de perfección podría arruinarlo todo. Mientras su aguijón de determinación se intensificaba, Mariana se preguntó si había suficiente espacio dentro de ella para ambas cosas, la vulnerabilidad y la seguridad. Una rara mezcla de miedo y emoción se apoderó de su ser, y en ese instante, una idea surgió como un relámpago en la tormenta. Tal vez era el momento de confrontar a su madre, no solo con su arte, sino con la artista en quien finalmente comenzaba a convertirse. Mariana se despertó un nuevo día con la sensación palpable de que un cambio colosal se avecinaba. Las primeras luces del alba se filtraban por la ventana, iluminando su estudio y revelando el desorden artístico que había creado. Los pinceles sucios, los bocetos a medio terminar, el lienzo donde había plasmado sus temores, todo ello la rodeaba como una manifestación de su lucha. Se levantó, sintiendo que era ahora o nunca, un giro en su historia personal aguardaba frente a ella. Sin embargo, una inquietante sombra de duda la consumía. Se sentó en la esquina de su sofá, la mirada fija en el cuadro que había conquistado su corazón la noche anterior. Fue allí donde su coraje comenzaba a entrelazarse con el temor. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿podría realmente enfrentar a su madre? La mujer que había moldeado sus opiniones, la que tanto había influido en su percepción de sí misma. Volver ese espejo hacia ella era una tarea monumental, pero Mariana sabía que tenía que hacerlo. Decidió que el primer paso sería el más complicado: sincerarse sobre su necesidad de crear y expresarse. Con el corazón pesado pero determinado, escribió una carta. Un intento de comunicación honesta que plasmaría no solo su deseo de ser artista, sino su necesidad de liberarse de las ataduras emocionales que había arrastrado hasta ahora. Estoy lista para ser quien soy, independientemente de lo que pienses, se repitió. Esa línea se convirtió en su mantra. Pasaron los días, aunque la carta jamás llegó a enviarse. El temor a ser rechazada, a recibir críticas destructivas que ya conocía también, la mantenía paralizada. Se dio cuenta de que había pasado años deduciendo quién era a partir de los ojos ajenos. Pero al mismo tiempo, su preparación para la exposición exigía un valor que nunca había conocido. Su arte requería autenticidad, ella lo sabía. A través de él podría encontrar la voz que anhelaba. Un domingo por la mañana, mientras el sol brillaba en su estudio, comenzó a trabajar en la serie que representaría en la exposición. Sin embargo, esta vez cada trazo llevaba consigo la intención de soltar esos viejos miedos. Se dio la libertad de equivocarse, y sus manos, antes temerosas, se deslizaban ahora con premeditada certeza. Con cada color y cada forma, invocaba no solo su lucha interna, sino también el deseo de liberarse de la percepción ajena. Convirtió su dolor y sus dudas en arte, creando una pieza que no solo representaría su evolución, sino que también se convertiría en argumento para su futuro diálogo con su madre. Cada sombra reflejaba miedo. Cada luz simbolizaba esperanza. Esa era la dualidad que quería compartir, no solo con su madre, sino con el mundo. Estaba finalmente vislumbrando el significado de la autenticidad. En cuanto terminó la serie, la adrenalina la invadió.
El día de la exposición se acercaba y con cada paso que daba, encontraba más claro su deseo de ser reconocida por su verdadero yo. Sin embargo, había algo más que la perturbaba, ¿y si su madre no entendía? La incertidumbre se convirtió en un abismo que parecía devorarla a medida que la fecha se acercaba. Mariana se vio obligada a enfrentar su dilema personal: si su arte prosperaría, debía permitirse ser vulnerable al mismo tiempo que se erguía en su verdad. Hacía tiempo que su madre había colocado una pólvora emocional entre ellas, y Mariana supo que sin una conversación sincera jamás podría liberarse. Finalmente, decidió que una visita a su madre era inevitable, pero cómo narrarle su historia de una manera que no la lastimara. Mientras recogía sus cosas para salir, un pequeño cuaderno cayó de su mesa. Contenía bocetos de ideas sueltas, un reflejo de su estado mental. Al abrirlo, encontró una frase garabateada que había olvidado: el arte no conoce fronteras, pero el miedo sí. Se quedó mirándola, como si necesariamente ese fuera el paso que debía seguir. Tenía que despojarse de esos ladrillos emocionales que habían constituido su vida hasta ese momento. Con la carta en la mano y su historia en el corazón, Mariana se dirigió a la puerta de la casa de su madre. Con cada paso, sintió que la adrenalina y el miedo se convirtieron en determinación. Había llegado el momento de enfrentar tanto su arte como a la mujer que siempre había influido en su vida. Mientras levantaba la mano para tocar el timbre, el eco de la frase resonaba en su mente: el momento llegó para ser libre. ¿Sería suficiente para derribar las barreras del pasado? ¿Lograría el reconocimiento que tanto anhelaba? La respuesta que estaba por venir la aterrorizaba, a la vez, la llenaba de expectativa. Mariana respiró hondo mientras el sonido del timbre resonaba en el aire silencioso de la casa. Su corazón latía con fuerza, un tambor incesante cuyo ritmo se unía al eco de sus pensamientos. El instante que había esperado durante tanto tiempo había llegado. Sin embargo, al abrirse la puerta, se enfrentó a una versión de su madre que no había anticipado. No era solo la mujer fuerte que había conocido, también era la depositaria de sus miedos más profundos. Mariana, querida, dijo su madre con una sonrisa forzada, aunque sus ojos mostraban preocupación. ¿Qué te trae por aquí? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Tenía la carta en la mano, pero esas letras parecían volverse polvo en su mente. Su madre miró el papel que poco a poco se convirtió en un peso incontrolable. Tal vez no era el momento ni el lugar. Aún así, una parte de ella sabía que no podía volver a postergar el diálogo. El arte dentro de ella exigía salir y su vida entera pedía a gritos autenticidad. Quiero mostrarte algo, dijo, rompiendo el hielo. La invitación a su estudio había estado lista en su mente, pero ahora que tenía la oportunidad de mostrar su obra, sentía que era como abrir un portal a su alma. He estado trabajando en una serie de pinturas. Son mi forma de hablar. Un gesto paternal y un asentimiento ligero fueron suficientes para llevarlas a su refugio creativo. Al entrar al estudio, la mirada de su madre se desvió por los rincones de caos y color, cada boceto, cada trazo, enredados en una amalgama de emoción. Mariana sintió la tensión en el aire, una mezcla de orgullo y miedo ante lo que estaba por revelar. Poco a poco, comenzó a explicar cada obra, cada sentimiento encapsulado en colores vibrantes y sombras íntimas. Había dado vida a sus ansias, su dolor y sus sueños más ocultos. A medida que el relato se entrelazaba con sus palabras, vislumbró una emoción en los ojos de su madre que antes no había visto: curiosidad. Pero también experimentó un frío, una sombra de juicio que aún acechaba en la habitación. Mariana, esto es hermoso, dijo su madre, y en ese instante, una luz de esperanza se encendió en el pecho de Mariana. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Siempre pensé que no lo querías. La tiranía de sus palabras resonó dentro de Mariana, convirtiéndose en espejo de su propia inseguridad. La mujer que había temido la había aprisionado sin siquiera decírselo. Siempre creí que no lo entenderías, reveló Mariana, sintiendo cómo las viejas culpas comenzaban a desvanecerse, desatando una nueva forma de comunicación. La conversación continuó creciendo. Cada pincelada de vulnerabilidad que compartía era como un hilo que tejía una nueva conexión. Mariana se cuestionaba si, de verdad, su madre la había limitado.
Tal vez era su propia percepción la que había tejido esas cadenas invisibles. La voz de su madre, hasta ese momento cargada de demandas de perfección y expectativas, comenzó a desdibujarse frente a la fuerza de su arte. Mientras la exposición se acercaba, Mariana empezó a anunciar sus intenciones al mundo exterior. Acostumbrada a restringir su narrativa solo al arte, comenzó a compartirla en redes sociales. A medida que sus palabras y su trabajo artístico se entrelazaban, sintió que el reconocimiento comenzaba a gestarse. Pero junto a eso, los antiguos miedos emergían con fuerza. ¿Aceptaría el mundo lo que había creado? Un día, un mensaje inesperado llegó. Un galerista de la ciudad había visto su trabajo en línea y la invitó a una entrevista. El corazón se le disparó en el pecho. ¿Era esta la validación que había estado buscando? Este nuevo horizonte trajera consigo una nueva ola de presión, las expectativas volverían a calar hondo. Pero, tanto como esos viejos fantasmas la atormentaban, una parte de ella sabía que ya había comenzado a trazar un nuevo camino. De repente, el reconocimiento la llevaba bordeando el abismo de una decisión arriesgada. Asumir este reto significaba enfrentar no solo al mundo externo, sino también a su mundo interno transformado. Se preguntó si era posible conseguir esta transición sin volver atrás. Mientras la inquietud se apoderaba de su mente, la conversación con su madre resonaba en su interior. Siempre pensé que no lo querías. Pero Mariana había aprendido una lección vital: ser una artista auténtica era, en sí mismo, un acto de valentía y compromiso. ¿Era posible que ese camino también la llevara a una conexión genuina con su madre? La transición entre el arte y la vida se hacía cada vez más inevitable. El valor que había ganado estaba en juego. Con cada paso hacia la entrevista, la determinación creció en su pecho. Ahora la clave estaba en examinar su verdad a un nivel más profundo. Enfrentar no solo la pintura, sino la expectativa de sí misma. Sin embargo, dentro de su mente, una pregunta latente se pulsaba por responder: ¿podría su arte ser realmente su voz definitiva en un mundo que demandaba tanto de ella? Con cada palpitación, supo que un cambio trascendental se avecinaba. Lo que había comenzado como un deseo de liberarse se convertía en la promesa de una confrontación abundante y sincera. Su viaje no había hecho más que comenzar. Mariana se despertó al amanecer de un nuevo día. La luz invernal se filtraba a través de las cortinas de su estudio, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la tormenta que todavía bullía en su interior. Un profundo suspiro escapó de sus labios mientras se preparaba para la entrevista con el galerista. Había pasado horas la noche anterior ajustando su portafolio, preguntándose si todas esas horas de trabajo y sacrificio serían suficientes para demostrar quién era realmente. Mientras se miraba en el espejo, una mezcla de nerviosismo y determinación la atravesó. Había pasado mucho tiempo sintiéndose como una impostora, enfrentándose a la percepción que otros tenían de ella y a la imagen distorsionada que había cultivado en su mente. Pero esta vez era diferente. Sabía que el arte no era solo un reflejo de su ser, era su voz, su declaración al mundo. Eso le daba una fuerza renovada. Decidió relajarse unos minutos antes de salir. Se sentó frente a un lienzo vacío y con un pincel en la mano comenzó a pintar sin pensar, dejando que sus emociones fluyesen sin restricciones. Cada trazo se convirtió en una catarsis, un recordatorio de su viaje hasta ahora. En ese momento, comprendió que el examen no era solo sobre su trabajo, era sobre su propia audacia para ser vulnerable, para abrirse y mostrar su auténtico yo. El tiempo transcurrió velozmente, y Mariana se dio cuenta de que debía dirigirse a la cita. Mientras tomaba el camino hacia la galería, los latidos de su corazón se aceleraron, resonando en sus oídos. A su alrededor, la vida de la ciudad continuaba con un ritmo acelerado, pero ella se sintió desconectada del bullicio. Era como si estuviera caminando en una burbuja, centrada en la tarea que tenía por delante. Al llegar, el ambiente de la galería era diferente de lo que había imaginado. Las paredes blancas y limpias contrastaban con los colores vibrantes que llevaba en su corazón. Consciente del peso de su portafolio, se sintió como si entrara en un reino donde su voz podría, finalmente, ser escuchada. El galerista, un hombre de mediana edad con un aire apacible y una mirada inquisitiva, la recibió con una sonrisa. Mariana sintió una oleada de ansiedad, pero en lugar de ser paralizada por el miedo, se recordó a sí misma que tenía algo valioso que ofrecer.
A medida que comenzaron a hablar, se dio cuenta de que el diálogo era más que una simple presentación. Era un intercambio vital de ideas y sentimientos. Presentó cada una de sus obras con pasión, dejando que las palabras fluyeran como si cada uno de sus cuadros contara una parte de su historia. Podía ver la curiosidad en los ojos del galerista, un atisbo de interés que le llenó de esperanza. Sin embargo, en el fondo, la inquietud persistía. ¿Podría hacer que él realmente viera la esencia de su arte en su totalidad? Mientras la conversación avanzaba, el galerista comenzó a hacer preguntas más profundas, indagando sobre los temores detrás de cada creación. Mariana se vio obligada a confrontar sus propios miedos y las inseguridades que habían marcado su trayecto artístico. Esto la sumergió en una reflexión que no había esperado. Cada pintura no solo era una expresión de sus emociones, era evidencia de sus luchas y victorias. La intensidad del momento la llevó a un punto de quiebre, donde entendió que estaba al borde de liberarse de las cadenas que ella misma había creado. La exposición a la que se dirigía no era solo una oportunidad para mostrar su trabajo, sino también un espacio para reescribir su narrativa personal. Al salir de la galería, Mariana sintió que una chispa se había encendido dentro de ella. La rueda de su vida había comenzado a girar, impulsada por una nueva realidad. Al mismo tiempo, el peso de la posibilidad la llenaba de temor. No solo podría ser juzgada, sino que también podría ser comprendida. La duda aún se mantenía, pero esta vez era diferente. Ya no sentía que el mundo le imponía un juicio irrevocable. En cambio, sabía que estaba a punto de definir quién era, no solo como artista, sino como mujer. La combinación de su arte, sus emociones y su potencial estaba a punto de entrar en un ciclo transformativo. En ese preciso instante, se dio cuenta de que su próximo paso significaba enfrentar no solo el juicio ajeno, sino también su propia versión de éxito. ¿Podría verdaderamente reconciliar su arte con la vida personal que había llevado hasta ahora? La idea de perder todo en el proceso se tornó más escalofriante, pero la promesa de una nueva identidad la refugiaba. Con cada paso firme hacia su próxima decisión, Mariana se sintió más viva que nunca. Había una conexión profunda entre sus sueños, su historia y su futuro, y la inquietud que antes la ataba empezó a desvanecerse. Pero entonces, un mensaje llegó a su teléfono. Había recibido una invitación para una exposición colectiva. Otra oportunidad, pero bajo estas condiciones. El tema del evento sería la verdad personal. Una mezcla de miedo y emoción se agolpó en su pecho. Sabía que enfrentar esa verdad no sería sencillo, sería un reflejo brutal de sus inseguridades y esperanzas. Sin embargo, Mariana comprendió que debía aceptar el reto. ¿Era suficiente su valentía para desnudar su alma ante el mundo? Y más importante aún, ¿cómo podría traducir ese viaje interno a su obra? La incertidumbre la acechaba, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. En ese cruce de caminos, Mariana se sintió, por primera vez, lista para afrontar el reto que se avecinaba. Mariana se sentó en el borde de su cama, el teléfono aún en la mano, como si sostuviera un trozo de cristal afilado. La invitación a la exposición colectiva era más que un simple mensaje, era una sentencia de confrontación. La temática era explícita, la verdad personal. Aquella idea palpitaba en su mente como un estallido de colores vibrantes, pero la inminente presión también la llenaba de inquietud. Después de un profundo suspiro, decidió que lo primero que debía hacer era reflexionar. Se dirigió a su estudio, un santuario donde el caos de su vida podía tomar forma a través de la pintura. Una vez frente al lienzo, se dejó llevar por el impulso de plasmar sus emociones. Cada golpe del pincel en la superficie blanca le permitía explorar un rincón inexplorado de su mente. Sin embargo, la ansiedad seguía atrapada en su pecho. Siempre había sentado bases en su arte, pero ahora necesitaba desnudarse emocionalmente. Mientras pintaba, se cuestionó qué significaba la verdad personal para ella. Era un concepto incierto, cargado de momentos oscuros y brillantes. Había luchado con el temor en sus relaciones, había reprimido su voz, y era consciente de que su arte a menudo había servido como un escudo. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a despojarse de aquella armadura para compartir su verdadero yo? En medio del color y la textura, Mariana comprendió que este reto requeriría no solo su talento, sino también una entrega apasionada de su ser. En las siguientes horas, la idea de la exposición se convirtió en el hilo conductor de su trabajo.
Comenzó a hacer una lista de las experiencias que había evocado en sus cuadros, buscando la conexión entre su realidad y las historias que deseaba contar. Cada tema merecía su momento de gloria, desde las noches de ansiedad, pasando por la lucha contra su propia imagen, hasta las pequeñas victorias que habían ido moldeando su carácter. Mientras su lista crecía, se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La noche caía velozmente, y con cada trazo que añadía, Mariana se enfrentaba a sus demonios. Sin embargo, había en cada uno de ellos una revelación que podía transformar su perspectiva. Así fue como en una pintura, el color rojo intenso simbolizaba el dolor de la soledad; en otra, el azul profundo representaba la ansiedad; y en una última obra, las hojas doradas se tornaban el reflejo de la esperanza. Mariana debía encontrar el equilibrio entre lo que salió de su alma y lo que el mundo quería ver. Finalmente, un destello de claridad emergió entre la confusión. La sinceridad era su mayor herramienta. Si quería que su arte resonara, tendría que ser auténtica. Comenzó a trabajar en una pieza que sería el núcleo de su exposición, una obra que no solo reflejaría su viaje sino también su afán por ser escuchada. Pero sabía que este era un acto de valentía, y que al igual que cualquier exposición, podría abrir la puerta a la crítica. El pensamiento era tanto motivador como aterrador. A medida que las horas pasaban, el estudio se llenaba de un manto de sombras. Mariana se sentó en el suelo, cansada pero satisfecha con su progreso. Frustrada, interrumpió la pintura por unos momentos y comenzó a escribir. Cada palabra era una meditación sobre su arte, su vida y lo que esperaba de sí misma. Quería que cada espectador sintiera sus luchas, que comprendieran que la verdad era un camino complicado que todos tenían que recorrer. Pero ahora, estaba decidida a no camuflarse en su propia historia. Cuando finalmente se alejó del lienzo, Mariana observó su creación con una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que cada trazo era un paso hacia la liberación, pero la pregunta seguía al acecho. ¿Estaría lista para someter su alma al escrutinio de quienes la observaran? La incertidumbre era una constante, pero había también una promesa ofrecida. Si se atrevía a abrir esta nueva puerta, podría encontrar no solo su voz, sino también su lugar en el mundo. Con una determinación renovada, retrajo su mente hacia el mensaje que había recibido. Aun con sus temores arraigados, estaba decidida a aceptar el desafío. Mariana entendió que este capítulo de su vida no estaba destinado a ser escrito en soledad. Era un viaje hacia la verdad personal que había estado esperando. Pero, al mismo tiempo, una nueva pregunta resonó en sus pensamientos. ¿Podría su vulnerabilidad convertirse en su mayor fortaleza, o se volvería en su contra? Con estos cuestionamientos circulando en su mente, Mariana se sintió más viva que nunca. Pero infiltrándose entre el entusiasmo y la expectativa, se percibió frente a un muro emocional que aún necesitaba atravesar. La exposición se acercaba, y con ello, la verdad no solo esperaría ser presentada, sino también de aceptada. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Esta etapa en su vida prometía ser intensa y a la vez liberadora. ¿Cómo podría llevar a cabo la metamorfosis que su arte exigía? El camino hacia su verdadero yo estaba más claro, pero lleno de decisiones que tomar. Con el coraje encendido, comenzó a trazar un plan, pero con cada paso que daba, Mariana también sentía que el reflejo de su vida la miraba de vuelta, interrogativa. ¿Realmente estaba lista para la verdad? Las herramientas del pasado se agudizaban, pero también el miedo a perderse en abismos. Este instante podría tener el poder de transformar no solo su arte, sino su esencia misma. La pregunta era, ¿se atrevería a aceptar la dualidad que eso conllevaba? El horizonte estaba dividido entre la audacia y la duda, y Mariana estaba a punto de decidir en qué lado se ubicaría. Mariana se encontraba en la cúspide de su viaje personal. A medida que el día de la exposición se acercaba, las emociones se intensificaban. La noche antes del evento, se sentó frente a su lienzo final. Había decidido que su obra no solo contaría su verdad, sino que también reflejaría su transformación, el dolor, la lucha y la liberación. Cada pincelada era una reivindicación de su voz, un testimonio de que finalmente estaba dispuesta a ser vista y reconocida. La mañana de la exposición, Mariana se despertó con una mezcla de nervios y emoción. Preparó su estudio, que se había convertido en un espacio sagrado para su arte y su crecimiento. Mientras acomodaba las obras y se aseguraba de que todo estuviera en su lugar,
Un profundo sentido de autoaceptación la envolvía. Había recorrido un largo camino desde la incertidumbre de ser solo la hija de un artista hasta convertirse en Mariana, la artista en su propio derecho. Había aprendido a escuchar su voz por encima de las expectativas externas. La sala de la galería se decoró con sus obras. Al llegar, sintió que cada cuadro iba a contar una parte de su historia, mucho más que simple arte. Eran fragmentos de su alma, listos para ser vistos por el mundo. Al abrirse las puertas, un torrente de visitantes comenzó a explorar su trabajo. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de miedo, experimentó una oleada de confianza. Cada sonrisa, cada comentario positivo, alimentaba su energía y su determinación. A medida que la noche avanzaba, la ansiedad se desvaneció. Mariana recorrió la sala, interactuando con los asistentes, compartiendo su historia. Cada palabra estaba llena de autenticidad. Algunos expresaban cómo su arte resonaba con sus propias luchas, y así, cada conexión tejía un hilo más fuerte en el lienzo de su identidad. La validación externa, que alguna vez había necesitado de manera desesperada, ahora se complementaba con la satisfacción interna que había cultivado durante su viaje. Finalmente, su madre, después de mucha resistencia, apareció en la galería. En ese momento, el corazón de Mariana latió con fuerza nuevamente. Pero esta vez no estaba llena de miedo, sino de esperanza. Al ver su obra, su madre, con lágrimas en los ojos, se acercó a Mariana. «Nunca supe cuánto significaba esto para ti», murmuró. Era un reconocimiento que Mariana había anhelado por tanto tiempo, pero también un nuevo comienzo. La conversación que habían dejado pendiente durante años finalmente podía sostenerse con sinceridad ahora que Mariana había tomado la decisión de ser fiel a sí misma. La exposición culminó en una ovación calurosa, y en ese instante, Mariana supo que había conquistado no solo a su público, sino también a sí misma. La crítica del galerista se materializó en elogios que corroboraban su autenticidad. Reconoció que había transformado su vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Las anclas de sus viejos miedos se habían deshecho, dándole espacio para volar. Al final de la noche, mientras la gente se dispersaba y el clima se tornaba más tranquilo, Mariana sintió una paz inmensa que nunca había experimentado. Había enfrentado su verdad, se había atrevido a ser vulnerable y, lo más importante, había permitido que su arte fuera el reflejo genuino de quién era. Mariana estaba lista para iniciar un nuevo capítulo en su vida. Había aprendido a confiar en su instinto, a permitirse ser quien realmente era, y a celebrar su éxito personal. Mirando hacia adelante, sabía que este era solo el comienzo de su viaje artístico. Cada nuevo proyecto sería una oportunidad para explorar más profundamente su verdad y su sensación de libertad. La vida, con todas sus incertidumbres, ahora anunciaba oportunidades brillantes que la esperaban. Sus ojos se dirigieron hacia el lienzo que más representaba su transformación, una obra que encapsulaba su viaje y su nueva perspectiva. Era un recordatorio constante de que el arte era su voz, y que la autenticidad era el camino hacia la realización plena. Mariana abrazó el futuro con confianza, sabiendo que su arte no solo la liberaba a ella, sino que también podía tocar las vidas de otros. Ahora, con un corazón renovado, emergía como una verdadera artista, lista para conquistar los horizontes que siempre había soñado. Y para ti, querido espectador, si encuentras inspiración en esta historia de transformación, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas disfruten de estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia.